En la entrevista de hoy, ¿es Colombia el país más desigual de América Latina? Vamos a discutirlo con Fernando Quijano, director del periódico económico y financiero La República, que nos acompaña en vivo desde Bogotá. Quijano, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Tú sabes que se habla mucho de Colombia, que ha tenido un crecimiento económico, y la realidad es que ha habido un crecimiento económico. El tema de la minería, el tema de la exportación de materias primas ha sido fundamental para el desarrollo de Colombia. Eso no hay que ponerlo en duda. Pero me encuentro con este reporte. Hubo una reunión en Santa Marta, Colombia, de las Naciones Unidas. Se saca el informe de inequidad urbana en América Latina, que lo sacan las Naciones Unidas, y dice, revela, que 18 países de la región, Colombia encabeza los índices de inequidad urbana, con el agravante de que el problema va en aumento en todas las ciudades, incluso Medellín. O sea, básicamente está diciendo que cuando tomas las ciudades y las comparas, Colombia es el país más desigual. Xavier, buenas noches. Mira, más que la erradicación de la pobreza, que se ha avanzado lentamente, pero se avanza, lo más importante es caminar a pasos agigantados en la solución de la desigualdad social. El indicador más usado en estos casos es el coeficiente Gini, que donde 1 es una sociedad muy desigual y 0 es una sociedad igualitaria. En Colombia ese coeficiente es de 0,55 en promedio nacional y en el sector rural es de 0,86. Recordemos, donde 1 es muy desigual. Ese indicador muestra en gran parte la desigualdad que se vive en Colombia y que es una de las asignaturas pendientes. Y si ese tema se mira en ingreso per cápita, las cosas no mejoran. Colombia es un país, como tú lo anotabas anteriormente, Xavier, que ha sido un éxito económico en materia de exportaciones de recursos minerales, petróleo, níquel, carbón, y eso ha hecho que las regalías aumenten en los departamentos que producen ese material. El caso de Meta, el caso de Casanare, el caso de La Guajira, donde los ingresos per cápita son dignos de un país muy desarrollado, suben a $10.000. Mientras que en el suroccidente del país, en departamentos como Cauca o Nariño, o en el Pacífico colombiano, como el Chocó, el ingreso per cápita es de $2.000, o sea, equiparable a lo que pueda suceder en Bolivia o en Haití. ¿Cuál es el reto que tiene el gobierno nacional? El gobierno nacional tiene que borrar esas asimetrías, esas diferencias económicas con políticas públicas, como repartir mejor las regalías, que no necesariamente es un impuesto, es lo que pagan las multinacionales por explotar los recursos, los recursos minerales. Una cosa, Quijano, vamos a ir por parte, porque el tema del índice de Gini también hay unos cuestionamientos que no es lo mejor para medir, hay unos mejores como el índice Palma, pero en dado caso, utilizando el índice Palma o el índice Gini, hay una desigualdad. Eso es un punto importante que hay que poner. Segundo, desigualdad no necesariamente quiere decir que es pobreza. Por ejemplo, tú puedes tener desigualdad entre una persona casada y una persona soltera, puedes tener desigualdad en personas del mismo sexo. Lo que sí es cierto, que hay niveles altos de pobreza en Colombia. Aquí hay una frase que te quería leer, que me llamó muchísimo la atención, que dicen, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de fondo? Y algunos dicen que es que la economía colombiana está funcionando bajo una lógica de acaparamiento y monopolio. O sea, que tenemos que crecer económicamente y que el crecimiento entonces se va a desbordar a las demás personas y regiones y por tanto va a haber un beneficio económico para todos. Pero cuando tú ves la lógica y dices, bueno, si Colombia está creciendo, se supone que se desborde ese crecimiento a los demás y no está sucediendo. ¿Será entonces que el gobierno tiene que tomar un rol más activo, por ejemplo, hacer impuestos más progresistas, en vez de tener el impuesto a la venta que afecta más, es más regresivo, afecta a los pobres, ponerle impuesto a los que más ganan, buscar la forma del gobierno tener un rol más activo en la distribución económica del país? Hay varias cosas y tú lo anotas de una manera muy generalista, Isabel, y tenemos que tener en cuenta que en Colombia los motores del crecimiento económico de los últimos trimestres fueron el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una clase media emergiendo que está haciendo el consumo ese motor que no había tenido la economía antes. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué se tiene que enfocar el gobierno? En lograr que el crecimiento económico sea sostenido a tasas superiores al 6%. Cuando un país crece a tasas sostenidas de 6, 7, 8%, el desempleo
empieza a reducir y se consolida en menos de un dígito. Pero ahí viene un problema, Quijano. Es del 9%. Para crecer un 6%, tú necesitas tener una población educada. Y uno de los problemas de fondo que hay en Colombia es el problema educativo. Hay poca gente que tiene entrenamiento educativo para poder pelear en esta economía. Sin embargo, hay muchos que no están preparados. Y esa diferencia es lo que hace que sea muy difícil que Colombia pueda crecer ese 6% más si no se hace una democratización de la educación. Sí, lo importante en este caso es lograr un crecimiento sostenido con sectores que se consoliden, la minería, la agricultura o el consumo, y que ese crecimiento sostenido genere empleo. Cuando una familia tiene empleo formal, no informal como sucede en la mayoría de las ciudades colombianas, una familia con empleo formal garantiza que los hijos vayan al estudio o que los estudiantes que están en la universidad retrasen un poco su salida al mercado laboral y empiecen a hacer un MBA, un máster, una especialización, y quizás lleguemos al estado de desarrollo. En eso el gobierno, digamos, se ha notado una buena hoja de ruta, y es caminar en ese camino, andar ese sendero que nos ofrece la OCDE. La OCDE es un club de buenas prácticas donde la educación, como tú lo afirmas, es una de las necesidades y uno de los problemas más apremiantes de Colombia. Pero eso va a ir un mejoramiento continuo, pero lo principal es que haya empleo, que haya un empleo formal, no informal como puede suceder en la mayoría de las ciudades colombianas. Ya escucharon, Fernando Quijano, director del periódico económico La República. Fue un gusto tenerte en el programa, Quijano.